Hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora de la divina doctrina del Cordero de Dios, o divina escritura telepática, o el divino consolador. Por ello, agradecemos por siempre y para siempre a la gran familia solar del infinito cosmos, que se han difundido por todo el universo, que da unidad a todas las cosas, sabe todo lo que se dice, escucha nuestras palabras, vigila nuestros pensamientos, conoce nuestros impulsos. Por ello, no se le escapará el que dice palabras perversas y le alcanzará la sentencia irrebatible. Pues nuestro divino Padre Eterno se ha difundido por todo el universo. Nos enseña, sencillamente, hasta un niño lo puede entender. Existe un solo Dios no más, y los que inventan falsos dioses, como la única causa de la creación, caen por sí mismos, pues todo lo existe y lo creó vuestro divino Padre Jehová, nuestra divina Madre Solar Omega, incluyendo las ideas de las cuales forjáis falsos dioses. Ciertamente todo existe. Todos los llamados dioses existen, y sus leyendas son tan relativas como la vida misma. Todo retorna al Divino Padre, que está en todas partes nuestra Madre Divina, y de preferencia en los que recién están empezando, en los que aún conservan la inocencia del divino Cordero de Dios. Cabeza divina de todo humilde, pues detrás del divino Corderito siguen muchedumbres infinitas de divina inocencia, los divinos animalitos. Nos enseña que según la divina madurez espiritual, cada uno, de acuerdo a la antigüedad, es su pureza solar. Está divinamente protegido por su divino Cordero de Dios, de la divina inocencia celestial, cuya filosofía es la eterna alegría de un niño galáctico, que no se cansa en recorrer mundos, galaxias, cosmos, universos. Padre bendito, que nos enseña que usted no se reduce a nada, en nada imaginable, porque desde cualquier lugar del universo usted da la vida. He aquí una ley que no tiene ni principio ni fin. He aquí que todo veis de todo, y todo venís de todo, desde lejanas y desconocidas galaxias. Vuestra divina igualdad, divino Padre, se manifiesta en infinitos libres albedríos, dentro de uno solo. La eternidad hace divina alianza con el Espíritu, y la cualidad y calidad va variando a medida que el Espíritu varía en su libre albedrío. Un programa más que compartimos para nuestros hermanos buscadores del conocimiento, de la sabiduría. Y quiero empezar con una pequeña reflexión para muchos hermanos, hermanas que nos escuchan y entienden algo tan simple, tan sencillo, que nos pasa en la prueba de la vida. Muchas veces, estando en un mundo donde todo es desigual, injusto, muchas veces para sacar un volante, un afiche o realizar estos programas, siempre se necesita economía. Y por ello nos dice el Divino Padre Eterno: sed sabios, sabios, pero sed humildes como una paloma.
Ni las riquezas, ni los harapos, ni los extremos poseían la clase o la clave en el problema muy amplio en el hombre. En consecuencia, la solución tenía que estar entre ambos, un camino medio, un equilibrio. Esto lógicamente no es como cuando uno debe definirse entre el bien y el mal, o como el Hijo de Dios nos dice, si eres tibio te vomito. En la identificación con el espíritu, con la luz, que es muy distinto con las tinieblas. No confundir. Hablamos de un equilibrio en este plano terrestre entre lo material y lo espiritual. Podemos dedicarnos, por ejemplo, y eso nos pasó muchas veces en las labores que realizamos día a día, y muchas veces cuando salimos del colegio apenas tenemos para el pasaje, y la realidad es esa. No podemos ni imprimir ni siquiera un volante, solamente nuestra voz, y menos hacer otro tipo de materiales de difusión. Y vamos trabajando, vamos adquiriendo una economía y lo ponemos al servicio de nuestro divino Creador. Eso es el camino. Empezamos a imprimir folletos, volantes, con el propio esfuerzo, el trabajo de cada uno de nosotros. Se realizan conferencias, se unen fuerzas, voluntades, y logramos imprimir volantes, afiches, se sale por la radio, y todo, hermanos, como una caridad espiritual, porque aquí nadie nos devuelve ni un sol. Aquí, hermanos, no estamos subvencionados por nadie, es de la voluntad de nuestros hermanos de contribuir en nuestros trabajos. Y se hace a conciencia. Entonces, ni las riquezas, por eso decía, ni los harapos poseían la clave del problema amplio del ser humano. En consecuencia, la solución tenía que estar en la armonía, en el equilibrio. Y esto lo leí también en un libro oriental cuando decía, si Oriente y Occidente, representando lo espiritual con lo material, pudieran encontrar un equilibrio, entonces se empezaría a forjar un mundo más justo y más igualitario. Todo para todos, y la espiritualidad regiría los destinos del mundo. O como nos dice el Divino Padre Eterno, la constitución de nuestras vidas debió ser el Evangelio, y no las leyes humanas que a su antojo van promulgando, van elaborando, y solamente con el interés de favorecer a los explotadores, a los mafiosos, a los corruptos, de los que entran cada cierto tiempo en el gobierno, en las alcaldías, en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, en la bestia militarista, en la bestia religiosa. ¿Nos sorprende, hermanos? Yo creo que ya no, porque lo vemos claramente cómo estos demonios van promulgando leyes a favor de ellos, no a favor del pobre, del humilde, del explotado, del vilipendiado. Y atrás la bestia capitalista, invirtiendo dólares y dólares, comprando conciencias, como hemos visto en tantos videos que salieron, cómo se compra con el dinero sucio, con el dinero del narcotráfico. Prensa, radios, periódicos, locutores, periodistas y todo lo que quieren.
Pero siempre existe dentro de toda esta perdición algo rescatable. No todo está podrido ni corrompido. Y por ello nos dice nuestro divino Padre Celestial y nos enseña claramente cómo cada uno de nosotros debe definirse y decidirse servir al divino Creador como debe ser. Porque de allí venimos y hacia Él retornaremos. Por ello nos enseña y nos dice claramente: si el ser humano entendiera con sencillez esta divina verdad, todo conocimiento tuvo su tiempo, toda ciencia humana tuvo su tiempo, toda filosofía especulativa relativa del hombre tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios, la sabiduría divina. Hermanos, nuestro divino Padre Celestial da oportunidad a todos. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quien sirvió. Sencillo. Conociendo una gran verdad no podemos callar. Nos enseñó Cristo al dar su vida para la salvación del mundo. Y lo crucificaron, lo atormentaron, lo despreciaron. Los mismos fariseos religiosos de aquella época, los maestros de la ley, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los ricos judíos y los ricos romanos de aquellas épocas, y la corrupción de los políticos de aquellos tiempos, que veían que ya no podían engañar más a los pueblos porque venía un despertar mediante la doctrina cristiana. Y por ello, incluso muchas sectas ocultistas planificaron para matarlo. Entonces, cada uno de nosotros va comprendiendo que la abnegación extrema no es adecuado, pues lo lleva a uno a un punto de vista deformado. Digamos, el no buscar un recurso económico para poder hacer nuestras labores. La indulgencia extremada es igualmente inadecuada. El tener de más, pues también lleva un punto de vista deformado. Uno puede considerar con provecho las condiciones como las de templar un instrumento de cuerda, digamos. Si, por ejemplo, tiene armonía, entonces podemos, si se quiere, hermanos, entender que dará notas musicales maravillosas una guitarra bien templada, pero si es extrema se romperá, y si no está bien templada no tocará bien. Faltará armonía. Entonces, solo se puede conseguir esta armonía cuando las cuerdas están correctas y rígidamente templadas. Lo mismo sucede con la humanidad. En lo que se llama la indulgencia, o, si se quiere, hermanos, en la extrema pobreza o el sufrimiento excesivo, o en lo que
se habla la abnegación, ¿no? Causan la falta de armonía. Puedo resumir en una frase que el que busca la felicidad puede lograrla si practica la búsqueda. Toda persona, todo ser, en un momento dado, tiene que hacerle frente al sufrimiento. Tiene que hacerle frente. Y al motivo de su sufrimiento. Toda persona tiene que soportar muchas veces el dolor físico, mental o espiritual, pues sin dolor no puede haber en la tierra instrucción. No puede haber purificación ni liberación de la escoria que al presente rodea al espíritu del hombre. Es una gran verdad. Desde que nacemos, conocemos el dolor, vamos creciendo, y el maestro del dolor deja de ser nuestro maestro cuando viene la comprensión de las leyes espirituales. Lo que muchos le llaman la conciencia despierta, lo que muchos le llamamos la espiritualidad plena. Porque gracias a la prueba de la vida, el ser humano se va desprendiendo de tantas sensaciones imperfectas, de tantas contravirtudes, porque se pidió la incomprensión, se comprendió, pedimos la incertidumbre, la incultura, la insensatez, pero no pedimos dejarnos ilusionar por ello. Porque recordemos que toda sensación tiene también su contrasensación. Escribe el Alfa y el Omega. Reflexiones sencillas que nos hacen proyectar a cada uno de nosotros el esfuerzo que debemos hacer cada día por avanzar y superarnos. Empecemos con la lectura de las divinas leyes que envía nuestro Divino Padre Eterno. Divina Ley 1427. Nos dice el Alfa y la Omega. En la prueba de la vida, el hombre creó el extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. En este extraño sistema de vida, muchas cosas extrañas se vieron. Entre las muchas estuvo el atropello a las soberanías de las llamadas naciones. Hubo demonios de la usurpación y de la expansión territorial que se tomaron el extraño libertinaje de construir bases militares en rebaños en donde no correspondía. Los culpables de todas las bases militares que hubieron en el mundo de la prueba lo pagan molécula por molécula. Tales demonios tienen que calcular el número de moléculas que contenían las bases que por culpa de ellos tuvo que soportar el mundo. Por cada molécula les corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Esto se ve el abuso, la prepotencia de estos gobernantes ignorantes que son servidores del capitalismo, del imperialismo norteamericano, la cabeza de la bestia, los cuales en Sudamérica están pobladas de sus bases diabólicas, en el mundo igual, y se quejaba de otras naciones que también se protegían. Vean ustedes Colombia, cantidad de bases militares, y con el pretexto de poder frenar lo que se llama pues los levantamientos, el narcotráfico, ellos empezaron
a pisotear las soberanías de muchos pueblos. En el Perú, la actual dictadura, el actual fascismo, le dio puertas y cartas de más bases militares en el rebaño peruano, y así en Sudamérica. Y esto lo aceptaron los gobernantes, los que están en el Congreso y las autoridades, ¿no? Son cómplices de la bestia. Y esto se paga segundo por segundo, molécula por molécula. ¿Y cuál era su objetivo? La expansión territorial, como lo hizo y lo hace Israel, ¿no? Se va posesionando paso a paso de más territorios, de los palestinos y otros. Y no les interesa asesinar, diezmar, matar, porque en su pensamiento solo ellos tienen derecho a la vida, el resto son sus enemigos. Mas, ¿cómo llorarán cuando llegue el divino juicio de nuestro Padre Eterno? ¿Cómo llorarán? Lágrimas de sangre llorarán, porque se viene un juicio, hermanos, dolorosísimo. La misma fuerza de la madre naturaleza los juzgará. Porque la naturaleza que hasta ahora era muda, hablará como vosotros habláis. El Hijo primogénito solar Cristo ya está entre vosotros. Brillará como un sol hecho carne física. Esto está sucediendo frente a vosotros. El principio de este brillo es su divina palabra. Escribe el Alfa y la Omega. Divina Ley 1428. En el divino juicio final, el mundo se preparará para enfrentar el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón, hermanos? Antes de continuar con la lectura. Armagedón significa armado en geometría, gente que se arma con la mejor idea, con la mejor obra, para enfrentar el divino juicio de Dios. No es, como muchos otros creen, destrucción del planeta Tierra o matanzas, no. Armagedón es la participación de la naturaleza y es infinita porque expresará vida, sentir, emoción. Porque el Armagedón es una revolución sin uso de armas, con la misma naturaleza. Es la revolución del conocimiento, del intelecto, de la espiritualidad, del conocimiento. El Armagedón no es guerra de matanzas, es rivalidad espiritual. La tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. Leyes tras leyes brotarán como el agua al solo mandato del Hijo de Dios. Relevo de soles, relevo de lunas, nuevos destinos planetarios. Nuevos destinos planetarios. La gran familia solar se ha venido alistando. El espíritu despierta como despierta de un sueño. Todos los seres estuvieron dormidos frente a un sistema de vida injusto y desigual. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, toda idea, toda parábola son proféticas, crean el futuro de las cosas. Continuamos con la lectura. En el divino juicio final, el mundo se preparará para enfrentar el Armagedón. Armagedón es gente que se arma con la mejor idea y la mejor obra para enfrentar el juicio final. Armagedón es guerra mental para los que generaron ideas en la prueba de la vida. La más microscópica idea pone en juego la entrada o la no entrada en el reino de los cielos. El gentío humano estará en torno a la televisión solar. Este es algo maravilloso, hermanos. Nos dice el Divino Padre Eterno, en torno a las televisiones solares o libros de la vida.
Porque, ¿saben, hermanos? En el universo todo es pacto, todo es alianza, todo es acuerdo filosófico con la divinidad. Pedimos los divinos mandamientos, pedimos cumplirlos, practicarlos, sin límites. Allí las historias planetarias están registradas en hermosos libros solares. Y la televisión solar surge de los mismos elementos de la naturaleza, gigantesca, preciosísima. Los violadores de la ley y los corruptos lo llamarán la televisión del espanto. ¿Por qué, hermanos? Porque se verá todo lo que hemos hecho. Imagínense verse los espíritus que estaban en nuestro entorno y en vez de favorecer a la difusión espiritual de la divina revelación, ponían obstáculos, ponían peros, ponían dudas, ponían trabas. Y esto no es de la luz, hermanos. ¿Cómo estarán frente al divino Creador? Analicen sus conciencias. Los limpios de corazón lo llamarán las maravillas del universo en la televisión solar. Los niños lo llamarán la diversión única. Pues la televisión solar, hermanos, es una gigantesca réplica de la televisión fluídica que rodea nuestro cuerpo, que el ser humano le llama aura, ¿no? Y siendo la televisión solar una gigantesca réplica de la televisión fluídica que poseemos el espíritu alrededor del cuerpo de carne, toda imagen mental es atraída alrededor del cuerpo. El cuerpo humano hace de imán, el cual hace generar ideas, pensamientos, ¿no? Pues toda criaturita posee una divina corriente eléctrica, una divina electricidad que es herencia solar y posee un valor, posee, hermanos, un valor. Este valor es igual a una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar. Entonces, la televisión solar en nosotros está como el aura, ¿no? Y nos dice el Divino Padre Eterno: los colores son fluidos de cada uno. Los colores son fluidos de cada uno. El aura es un fluido magnético de colores. Y saben, hermanos, nuestro campo magnético, ya nuestros hermanos con el conocimiento tibetano nos enseñaban lo siguiente: que el aura es del tamaño de cada uno de nosotros en los 4 puntos cardinales. O sea que estamos a cada instante compartiendo campos energéticos. Y podríamos decir, hermanos, de una u otra manera, ¿quién me ha tocado? Porque compartimos nuestro campo magnético con nuestros hermanos del mundo. Tal como estando en medio de la muchedumbre, preguntó Cristo: ¿quién me ha tocado? Cuando una mujer que tenía hemorragias de hace 12 años decía en su interior: si tan solo le tocara el manto me curaría. Y lo hizo. Entonces los discípulos decían: pero maestro, hay tanta multitud y todos se aglomeran, ¿y dices quién me ha tocado? Y dijo Cristo: de mí salió energía de curación. Pero no se curaba todavía. Un bienestar, una satisfacción maravillosa. La mujer confiesa y Jesús el Cristo le dice: ánimo, mujer, tu fe te ha salvado. Y en ese preciso instante
obtuvo su curación. Entonces, hermanos, ¿qué significa esta enseñanza? Significa que toda divina madurez espiritual repercute en el infinito universo expansivo pensante. Significa que el espíritu es un foco magnético y la fe también es un foco de divina electricidad, pero cada uno con sus propios tiempos, espacios y dimensiones, pero que son divinamente, amorosamente atraídos por los divinos querubines de la atracción mutua. Entonces, la fe es fuerza evolucionadora. Imagínense, una mujer reconoce a su Señor. Es fuerza evolucionadora. Es un divino premio. Ha esperado por siglos en ser atendida, en ser comprendida. En medio de una muchedumbre, solo uno, pocos lo pueden reconocer. Y nos dice nuestro divino Padre Eterno: he aquí la explicación que nos da el divino Creador, creando infinitas jerarquías de fe. Infinitas jerarquías de fe. La perfección de la fe es solamente pedir, pensar, tocar y lo obtiene. Allí surgen infinitas inteligencias llamadas querubines, que son rubíes, jerarquías celestiales. Actúan en otro tiempo, no es el tiempo terrestre, pequeñito, microscópico, actúan en tiempo celestial. El espíritu, el tiempo celestial, trabajan para el espíritu, están con el espíritu y se van con el espíritu. El tiempo material perece cuando perece la carne. Por eso se enseñó débil es la carne. Débil es en su plano mental, espiritual, material y espiritual. Entonces, hermanos, no todos tienen la misma madurez espiritual. Es por ello que nadie está conforme con el bienestar del mundo y las diferentes circunstancias pasajeras. Porque en medio de una multitud, una hermana reconoció a Cristo y de su cuerpo salió infinitas enseñanzas, un fluido magnético solar que transformó su cuerpo y la curó. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno: en el divino juicio final, el mundo se preparará para enfrentar el Armagedón. Es guerra mental para los que generaron ideas en la prueba de la vida. La más microscópica idea pone en juego la entrada o la no entrada al reino de los cielos. El gentío humano estará en torno a la televisión solar, los libros de la vida. Estarán en todas partes. El mundo de la prueba de la vida estará en suspenso con respecto a su destino espiritual, porque en esos instantes estará surgiendo otro mundo, el mundo de las criaturas de carne eterna. Un mundo que lo encabezarán los niños, porque escrito fue que de ellos es el reino de los cielos. Con la resurrección de toda carne se inicia en este planeta el reino de los cielos, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Entonces, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno nos dice: habrá dos mundos en un mundo, el mundo que se va, el mundo alfa, y el mundo que viene, el mundo omega. El mundo materialista termina, el mundo espiritualista viene. Y el tiempo terrestre termina y empieza el tiempo celestial. Entonces, los niños
realizarán una hazaña frente a los adultos que no pudieron unificar el planeta Tierra. Tenían que ser los niños. Porque el planeta Tierra es como un espíritu delante de Dios. Los padres solares salen de sus mundos y recorren en tiempos celestiales, galaxias, cosmos, y tienen misiones maravillosas celestiales. Ellos tienen un tiempo eterno, no tienen el tiempo de la Tierra. Ellos reencarnarán en la Tierra como seres humanos. Ojo, vendrán a la Tierra como seres humanos. La actual generación humana habrá desaparecido de la Tierra. ¿Por qué los niños? En el Oriente se reciben las primeras naves celestes, se construye, el Hijo de Dios lo construye, las naves celestiales, la Gran Jerusalén celeste. Lo proclaman los honorables Dalai Lamas del Tíbet. El profeta Isaías también ya está entre nosotros. Y bueno, así, hermanos, se prepara el nuevo mundo. El mundo de los niños, de la inocencia. Por ello Cristo decía cuando los padres le traían a sus niños para que les imponga sus manos y haga una oración para ellos. Lo cual los discípulos lo echaban y Jesús dijo al ver esto: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que no se vuelva como un niño no puede entrar al reino de Dios. No se lo impidáis. Puso sus manos en sus cabezas y los bendijo. Entonces, recuerdo la divina parábola cuando dice los pequeñuelos y en el escándalo en el capítulo 18 en el libro de Mateo, cuando nos dice, uno de los discípulos se le acerca a Cristo y le dice: Maestro, ¿quién es el más grande en la tierra? Y Cristo dijo: trayendo a un niño lo puso en medio de ellos. Aquel que no se vuelva como uno de ellos no es el más grande. Recuerden ustedes que aquel que recibe a uno de estos niños que cree en mí, me recibe a mí. Pero hay de aquel por el cual los niños caigan en la falta, en el pecado. Más les valdría atarse una piedra sobre el cuello de una roca de molino y echarse bajo el fondo del mar. Por ello nos dice: el mal tiene su curso, pero había que luchar contra el mal. Esto tiene que pasar para que el ser humano avance y progrese, porque así lo pidió el Divino Creador. Miren pues, dijo Cristo, el Alfa y la Omega. Si tu mano o tu pie derecho es ocasión de caída, apártalo de ti, porque es mejor que entre una parte de tu cuerpo a la vida que todo sea echado a las tinieblas. Y si tu ojo es ocasión de caída, apártalo, porque es mejor que una parte de tu cuerpo no entre a que todo tu cuerpo entre al reino de los cielos. Entonces, hermanos, los que los escuchaban se maravillaban de las enseñanzas de Cristo, y dijo: tengan cuidado de los niños, porque así como en el reino de los cielos los ángeles observan el rostro del Divino Padre Eterno día a día, y no quiere que nadie se salve. Las tinieblas empiezan a actuar y a través de la luz todos pueden ser parte de la salvación. Nuestro Divino Creador quiere que nadie se pierda. Imagínense un rebaño de 100 ovejas y una se extravía. ¿No va acaso el pastor en búsqueda de esa una dejando las 99 y cuando la encuentra hay gozo en su corazón? O cuando una mujer pierde una moneda y la busca y la encuentra, ¿no acaso lo comparte esa alegría con sus semejantes? Pues nuestro Divino Padre Eterno desea lo mejor para sus hijos, si sus hijos hacen verdaderos méritos.
Divina Ley 1429. Todo el que juzgó a la ligera a otro en la prueba de la vida no entrará al reino de los cielos. El que juzgó a otro y por su juicio fue condenado, el tal que hizo así también será condenado. Para juzgar a otros en la prueba de la vida, había que saberse primero y por sobre todas las cosas el divino evangelio del Divino Padre. Del Divino Padre Jehová. Había que saberse de memoria, porque el término por sobre todas las cosas, porque el término sobre todas las cosas, lo había pedido y prometido por la humanidad al Divino Padre. Incluía la memoria y todo lo imaginable. Con justa razón dice el Divino Evangelio: no juzguéis ni seréis juzgados, porque de la misma forma que juzgues, así seréis juzgados. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja en tu ojo si tienes una viga en el tuyo? Hipócritas. Saca primero la viga que tienes en tu ojo para luego ver la paja en el ojo ajeno. No juzguéis ni seréis juzgados, porque de la misma forma que juzguéis, así seréis juzgados. ¿Qué de extraordinario hacéis si solamente saludas a los que te saludan? Hasta los pecadores se portan así. ¿Qué de extraordinario hacéis si solamente amas a los que os aman? Así hacen los que no conocen a Dios. Mas vosotros, sed perfectos como mi Padre eterno lo es. Entonces, hermanos, teníamos toda una vida para estudiar lo de Dios. Teníamos toda una vida para aprender lo de Dios, por sobre todas las cosas. Por sobre todo placer material, por sobre uno mismo. Porque aquel que prefiere al divino creador se va con el divino creador. Aquel que prefiere a los hombres se va con los hombres. Es una forma de nada, porque no se avanza en espiritualidad. Es lo efímero, la ilusión de la vida, el materialismo. No se puede servir a dos señores, porque a uno se ama y al otro se aborrece. No puede estar el espíritu dividido entre dos tendencias. No puede haber sinceridad dividida. Se es o no se es. O se sirve a Dios o se sirve al materialismo. No puede haber sinceridad dividida. Falsos espíritus de mi palabra, entre la duda y la ilusión. Por ello, hermanos de la prueba de la vida, había que estudiar lo más que se pudiera el divino Evangelio de Dios. Y todos aquellos que se esforzaron por conocer su divina palabra de nuestro divino Creador, tienen puntaje de luz por cada segundo que transcurrió el tiempo en el cual enseñaron lo de Dios. Nos dice el Divino Padre Eterno. Divina Ley 1430. Divina Ley 1430. En todo instante, segundo por segundo, a partir de los 12 años de edad, la criatura humana, en todo instante, segundo por segundo, a partir de los 12 años de edad, la criatura humana fue haciéndose su propio juicio final. Cada uno dio la cualidad y calidad del propio juicio. Los que no creyeron en la eternidad durante la prueba de la vida, anularon todos sus méritos, porque todo premio salido del Divino Padre incluye la entrada al reino de los cielos. Al no creer en la eternidad, los negadores se quedan con lo mortal. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que creyeron en los cielos, a que puedan entrar los que lo negaron. La negación
hermanos, es propio de las tinieblas. Como dice el divino Maestro Cristo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré ante mi divino Padre. Y aquel que no me reconoce delante de los hombres, yo también no lo reconoceré. Aparten de mí, salteadores, corruptos. Por ello nos dice el divino Padre Eterno que en todo instante, segundo por segundo, esto es a partir de los 12 años, es de acuerdo al libre albedrío de nuestro Creador. Cada uno se hace su juicio, de acuerdo al cómo creyeron del infinito universo, cómo buscaron. Todo aquel que no cree, por ejemplo, hermanos, en la eternidad, no puede tener eternidad. Había que creer en los cielos. Había que creer en el todo sobre el todo. Es por ello que en todo instante, segundo por segundo, a partir de los 12 años de edad, la criatura humana fue haciéndose su propio juicio final. Cada uno, hermanos, dio la cualidad y calidad a su propio juicio. Los que no creen en la eternidad durante la prueba de la vida anulan todo su mérito, porque todo premio salido del Divino Padre incluye la entrada al reino de los cielos. Al no creer en la eternidad, los negadores se quedan con lo mortal. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que creyeron en los cielos a que puedan entrar los que lo negaron. Y hablar de los cielos es maravilloso, es infinito, ¿no? Por eso Cristo nos dice, cada uno se hace su cielo o su propio infierno, según cómo actuó, según cómo pensó. El Hijo de Dios, por ejemplo, hermanos, nos dice, y es una enseñanza maravillosa, cuando nos enseña en forma amplia y profunda ¿qué significa cada uno se hace su propio cielo o su propio infierno? Significa, hermanos, que toda idea genera un cielo. Y no hay cielo que no haya empezado de una idea, porque los cielos surgen de una idea y llevan en sí mismos los gérmenes de expansión de un futuro mundo. Número, galaxia, cosmos, universo. Filosofía, psicología, número. Toda idea se expande, ¿verdad? Y se expande en geometría. Los cielos se suceden unos a continuación de otros. Unos a continuación de otros. Sucesión eterna de cielos. Sucesión eterna de los cielos. Allí la geometría es universal. Nos dice el Divino Padre Eterno. Es así, Divina Ley 1431. En la prueba de la vida hubo fruto espiritual que no se dividió. Tal hecho ocurrió en las generaciones que vivieron antes de la aparición del llamado capitalismo. Entonces hay civilizaciones que estuvieron antes del capitalismo. En estas generaciones todo era común. Estas criaturas volvieron a entrar al reino de los cielos. Los que tuvieron la desgracia de conocer el capitalismo en la prueba de la vida no vuelven a entrar al reino de los cielos. Nada dividido vuelve a entrar al reino del Divino Padre. Las pruebas son las pruebas, hermanos. ¿Cuál es nuestro fruto espiritual? El estudio, la constancia, la perseverancia, las divinas virtudes. Porque el espíritu es como un padre solar para las virtudes y para las moléculas. Posee el fuego de un sol. Es fuego hecho conocimiento que enriquece magnéticamente al espíritu. Pues existe la jerarquía del conocimiento. Y aquí una gran verdad que es la sal de la vida, el fruto que queda después que hemos vivido toda una existencia. Y la suma de los frutos crea la jerarquía solar.
el fruto espiritual de cada uno, las 318 divinas virtudes. Nos dice el Alfa y Omega. Hubo fruto espiritual que no se dividió. Tal hecho ocurrió en las generaciones que vivieron antes de la aparición del capitalismo. Eran civilizaciones más limpias, más sanas que la actual generación. Porque la actual humanidad está fascinada por la ilusión material. Hermanos, no es que el Divino Padre Eterno niegue al ser humano el disfrute de su riqueza, de su esfuerzo, no. Siempre y cuando no se olviden de su divino creador y lo hagan sin olvidarse de las leyes de nuestro divino creador. Por ello le pedimos una ley que dice amar a Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre uno mismo, por sobre todas las cosas, por sobre todo placer material, por sobre toda ilusión de la vida. Y es que todo llega cuando debe de llegar, nunca antes, nunca después, pero sin límites. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, toda divina luz de toda divina verdad cega cuando es reencarnada antes de su propio tiempo y espacio, en su totalidad. Con que fueron confeccionadas las filosofías en la prueba de la vida en los mundos planetarios. Es en forma total. Toda la divina doctrina es para este tiempo, la doctrina cristiana para este tiempo y la divina doctrina del Cordero de Dios en su totalidad es para todos. ¿Cómo llorarán los que te prometieron al Divino Padre Eterno tener la experiencia de tener la oportunidad de expandir su divina doctrina, su divina ciencia, y no lo hicieron? Lágrimas de sangre llorarán, porque allí se juega su eternidad. Aquí, hermanos de la prueba de la vida, cada uno es responsable de sus promesas ante el divino Creador. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Gracias por compartir, gracias por hacerlo extensivo, ya que todos pedimos servir al divino Creador de todo corazón, con sinceridad, con honestidad, cumpliendo con las divinas leyes que envía nuestro Creador. Paz profunda. Hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.